Hola chicos, vamos a ver la lección que aprenderemos juntos. A orillas del lago Nazaret estaban dos barcas y sus pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando sus redes. Estaban muy tristes, pues habían estado toda la noche tratando de pescar y no lo lograron y no tenían nada para alimentar a sus familias ni para pagar sus impuestos. Continuaron lavando sus redes y se acercó Santiago y Juan. Simón les preguntó: ¿Qué hacen? Hace mucho que no los veía. y ellos respondieron. Seguimos a Jesús, que predica a la gente. Santiago y Juan le piden que escuche a Jesús y si lo hace, se sentirá diferente. En ese momento se acerca Jesús al lago y una multitud de gente con él. Jesús le dice a Simón, ¿Puedo subir a tu barca? y Simón le respondió. ¡Por supuesto! Desde la barca Jesús enseñaba a la multitud. Cuando Jesús terminó de enseñar, le dijo a Simón que llevara la barca a aguas profundas para pescar. Y Simón le respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Así lo hicieron. Llegaron a lo más profundo y tiraron la red. Y Jesús les dijo, ¡Sube la red! y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, que la red se rompía. Simón pidió ayuda a la otra barca que estaba allí cerca, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: ¡Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador! porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. y el gozo invadió el corazón de Simón Pedro, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, lo siguieron. Hola a todos los preciosos niños de nuestras escuelitas. ¿Vieron qué preciosa la narración que nos dejaron Nicolás y Eugenia? Divina. ¿Y vieron el milagro que pasó en ese barco? Sí, la de los peces fue un precioso milagro que nos habla de la provisión grandísima que Jesús hace, pero no es ese el milagro que yo quiero que ustedes vean. ¿Se dieron cuenta? En ese barco hubo otro milagro precioso que pasó ahí justito, casi que al final. Bueno, les cuento cuál fue. Es el momento en el que Simón Pedro, cae de rodillas a los pies de Jesús. Pedro hasta ese momento pensaba que Jesús era un maestro más, que enseñaba las escrituras y la palabra de Dios. Y Pedro obedeció y accedió a que Jesús se subiera a su barco y ir navegando hasta lo profundo de ese mar. Pero Pedro lo hizo en obediencia. Él y los otros que estaban con él estaban cansados. Habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían conseguido nada. Y sin embargo, por obediencia lo hizo. Y esa obediencia fue la que preparó todo el escenario para que ese increíble milagro sucediera. Y es que los ojos de Pedro fueron abiertos para ver que quien estaba en su barco no era nada más ni nada menos que Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús el Todopoderoso, el que puede cambiar los corazones y el que puede cambiar toda nuestra vida si se lo dejamos. Ese es el milagro más grande. Ese día, en ese barco, el corazón de Simón Pedro fue cambiado para siempre, para siempre. Y ese es de los milagros más hermosos que podemos vivir. Obedecer, abrirle las puertas a Jesús y dejar que Él nos muestre
cambie nuestro corazón y abra nuestros ojos para darnos cuenta de que Él es Dios Todopoderoso que puede cambiar nuestra vida para siempre, traernos salvación y además la provisión sobreabundante. Así que vamos a orar. Bueno, ahora vamos a orar, como dijo la maestra Silvia. Vamos a cerrar nuestros ojitos y pedirle a Jesús para que nos ayude. Señor Jesús, te pedimos que tú nos enseñes a ser como Simón Pedro, a tener ese corazón de que confíe en ti, saber, Señor, que tú estás con nosotros y que puedan ser abiertos nuestros ojos para confiar y ver tus milagros, cuando pidamos algo en tu precioso nombre, ver, Señor, cuán cerca estás tú para cumplir todas esas cosas que nosotros pedimos. Te damos gracias, Señor, por estar siempre con nosotros. Gracias por todas esas maestras que nos enseñan y también te damos gracias porque sabemos que tú nos cuidas y nos guardas y guardas a nuestra familia. En tu precioso nombre. Amén. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Una voz en la noche. Esta historia comienza con una mujer llamada Ana. Ella deseaba tener un hijo, pero no podía, así que le prometió a Dios que si le daba un hijo, se lo daría para él. Meses después, Ana tuvo un hijo y le puso Samuel. Cuando Samuel era un niño, Ana lo llevó con el sacerdote Elí para que lo ayudara en las cosas de Dios como había prometido. Elí amaba mucho a Samuel, era como un hijo para él. Al pasar el tiempo, Elí perdía la vista y era muy mayor, así que Samuel lo ayudaba siempre. Una noche, mientras ambos dormían, Samuel en su cuarto escuchó una voz que decía: ¡Samuel! Samuel se despertó y fue hasta el cuarto de Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿en qué te ayudo?». Y Elí le respondió: Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Así que Samuel se fue a acostar. Al ratito, otra vez esa voz y decía: ¡Samuel! ¡Samuel! Samuel volvió a levantarse e ir a donde estaba Elí, y lo despertó y le dijo: «Aquí estoy, ¿tú me llamaste?». Y Elí le respondió: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama y otra vez sintió la voz y decía: ¡Samuel! ¡Samuel! Y él volvió a ir donde estaba Elí y le volvió a decirle: «Aquí estoy, ¿me llamaste?». Y Elí le respondió, Yo no te he llamado. pero entendió que era Dios quien lo estaba llamando, así que le dijo a Samuel: Si otra vez escuches la voz, di así: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dicho esto, Samuel se acostó y el Señor le volvió a decir, ¡Samuel! ¡Samuel! y él respondió: Señor, habla, que tu siervo escucha. Entonces Dios le dio un mensaje importante para Elí y todo el pueblo. Desde ese día, Samuel recibía mensajes especiales de Dios y los daba a las demás personas. Todo esto porque Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Con esta historia, aprendemos que Dios nos habla a todos, ya sea grandes o pequeños. Debemos escuchar a Dios y orar siempre. Los queremos mucho y los extrañamos. Hola chicos, mi nombre es Pablo, soy de la escuelita de Piedras Blancas, soy el maestro con Mariana y les quiero compartir una hermosa enseñanza que nos dejó Jesús en la Biblia. Así que bueno, espero que la disfruten tanto como nosotros. Les mando un beso grande. Aquí empieza la clase. Un día, el sembrador salió al campo para sembrar la semilla. Mientras la esparcía, algunas cayeron junto al camino, otras cayeron entre las piedras, otras entre espinos y abrojos, pero mucha cayó en un suelo preparado y fértil. Las que cayeron junto al camino se las comieron los pájaros. Las que habían caído entre las piedras crecieron con muy poca raíz y con el calor del sol se secaron. Las que cayeron entre los espinos y abrojos, estos, al crecer, ahogaron las plantas y las mataron, porque no podían recibir la luz del sol. Pero las que cayeron en el suelo preparado y fértil, crecieron y dieron muchísimo fruto. Los discípulos le preguntaron a Jesús
cuál era la enseñanza de esta historia. Y él les dijo, la semilla es la palabra de Dios. Cada vez que los niños o los grandes la escuchan, entra en sus corazones y comienza a crecer. La semilla que cayó junto al camino y se las comieron los pájaros son las personas que escuchan la palabra de Dios, pero no les importa, se olvidan. Entonces el diablo se las quita del corazón y no puede llegar a crecer. La semilla que cayó entre las piedras son los que reciben la palabra, pero cuando tienen dificultades o problemas, enseguida se enojan con Dios y no quieren oír más de Jesús. Las que cayeron entre espinos son las personas que reciben la palabra, pero les gustan más las cosas materiales, los malos comportamientos, las travesuras, y la palabra de Jesús se ahoga en sus corazones. Tampoco crece. Pero la que cayó en el suelo preparado y fértil son aquellos que escuchan la palabra de Jesús, la ponen en práctica todos los días, obedeciéndola, y ellos ayudan a otros a conocer a Jesús y son de muchísima bendición para los demás. Algo más. El sembrador es Jesús. Bueno, espero que les haya gustado y lo muy importante que es abrir el corazón y dejar que Dios siembre esa semilla profunda para que podamos hacer su voluntad, que Él nos ama tanto. Bueno, hasta la próxima.